Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Ana María Vera Alemán, Ana Delmira Celis, Shirley Álvarez López, Valeria Janet Fajardo y yo, Vanessa Lorena Ardila Sigua. El grupo es 403039, 131, tutora Adriana Zapata, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del curso Construcción de Subjetividades. El día de hoy vamos a dialogar acerca de cómo se construyen las subjetividades de acuerdo a la Comisión de la Verdad. Como primera pregunta tenemos cómo se construyen estas subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Tú qué opinas, Ana Celis? Bueno, según desde lo que dice la Comisión de la Verdad, se hace un llamado a la responsabilidad ética. Dice que las subjetividades son un proceso cambiante y de construcción y empieza desde la perspectiva del perdón. Con el tema ¿hay futuro si hay verdad? Se inicia un proceso cambiante en donde el miedo debe ser mitigado por el desafío de una dignidad sin diferencias, ni dolor y solo con la ideología de la verdad para dar inicio a la sensibilidad de toda una nación en la detención de la violencia. Berger y Luckman, en 1996, ellos dicen que se debe manifestar por medio de un proceso de la construcción desde ese escenario violento con una nueva realidad cambiante. Gracias. ¿Tú qué opinas, Ana Vera? En torno a la Comisión de la Verdad, de cómo se construyen las subjetividades, la Comisión de la Verdad nos revela el informe, él nos da a conocer tanto las verdades y los sentidos, pero también, pero también nos regala un análisis de los sucesos transcurridos durante el conflicto. Nos llama a la reflexión y a ver el conflicto armado en Colombia con otros ojos. Nos revela verdades ocultas que como ciudadanos no conocíamos o realmente no habíamos querido ver. Entonces nos invita a ser parte del cambio, a no quedarnos en el modo guerra, que es en el que estamos acostumbrados a vivir, y nos lleva a la reconciliación. Ok, gracias. ¿Tú qué opinas, Valeria? ¿Saben, queridas compañeras? Yo concuerdo con ambas. De hecho, son puntos de vista muy ciertos. Yo le agregaría tal vez bueno, el sujeto pues porta siempre en su conciencia ese ramillete de recuerdos y experiencias y decisiones en torno pues a estas situaciones, ¿no? Y pues permite que cada ciudadano dé su testimonio porque fue una situación muy compleja. Yo incluso lloré leyendo este informe porque es un trabajo muy bien hecho desde esa construcción de las actividades de la verdad, rescatando la verdad. Sí, esta comisión hizo un muy buen trabajo de la mano de los alemanes, pero, pero bueno, entre tantas posibilidades de verdad, siempre se va a crear la ambigüedad de cada conciencia y el aporte a esa concertación de hechos, pues demuestra que en todo caso, no compartimos la posición según que las verdades valgan igual sobre un mismo asunto, ¿no? Esa fue una de las grandes conclusiones. Las hipótesis para la comisión parten de ese proceso de búsqueda y lo lograron porque se hicieron aportes muy importantes. Entonces, la subjetividad, según ese informe de la Comisión de la Verdad, se construyó gracias al método que utilizaron, a lo que incorporaron, a la escucha, a, a cada atención, a los diferentes puntos de vista que se abordaron. Y gracias, Valeria. ¿Tú qué opinas, Shirley? Gracias, compañera. Bueno, estoy en total acuerdo con mis compañeras y agregaría que pues sí que es importante partir de la comprensión de los hechos. Es una comprensión desde cada verdad de cada individuo, porque todos los individuos tienen su verdad y su verdad es la verdad de lo que han vivido y experimentado. Por ende, la verdad para todos pasa a tener diferentes puntos de vista, pero que sí es importante la comprensión de los hechos, que comprendamos al otro,
comprender el por qué han ocurrido las cosas que han ocurrido e incluso por qué se ha causado lo que se ha causado o por qué el impacto que ha generado y todo, porque todo es consecuencia justamente de la subjetividad en la que ellos han vivido su propia realidad, lo cual les impide poder experimentar el mundo de otra forma, dado que es lo único que conocen. Y como es lo único que conocen, esa es su verdad. Y defienden su verdad porque es lo único que pueden reconocer. Entonces, para construir, a partir tiene que existir la comprensión de los hechos para que se pueda reconstruir, ¿sí? Para que se pueda avanzar en poder empatizar con todo lo que los que han ocurrido tanto con las víctimas como con los victimarios. Sí, porque cada persona tiene su verdad y todas las verdades tienen su origen y tienen su origen en la experiencia de cada persona. Y sí que es una realidad, pero aún así la tenemos que reconciliar, ¿sí? Encontrar, hacer que tenga un punto de encuentro donde pueda encontrarse una cosa con la otra y puedan reconciliarse y existir el perdón, porque el perdón solo se puede dar a partir de la comprensión de los hechos. Si las personas no pueden comprender ni empatizar con lo que está ocurriendo, no puede darse el perdón. ¿Ya? Listo, muchas gracias, Gracias, Shirley. compañera. Totalmente de acuerdo contigo. Pues así como lo afirma González, pues las subjetividades en torno a la verdad se construyen pues a través de la interacción dinámica de factores individuales, sociales y culturales. Por tanto, la comprensión pues de la verdad es un proceso complejo porque pues las percepciones pueden variar dependiendo de las personas o de las comunidades. Por tanto, pues la subjetividad es un producto que se construye a partir de dos elementos, como son los psicológicos y los sociales. Eh, otra pregunta muy importante es, ¿qué hicimos o qué estábamos haciendo y por qué se permitió que durante tantos años se siguieran cometiendo estos actos de violencia? ¿Tú qué opinas, Ana Celis? Pues yo pienso que de pronto algo que se cometió es la indiferencia, la falta de empatía que tenemos en el país, ¿no? Porque aún viviendo hechos muy cercanos a nosotros, cuando alguien se cae, cuando alguien bota un papel a la calle, cuando vemos algún tipo de violencia, hay veces pues nos volvimos como simplemente como que aceptamos ese proceso, como que eso es natural para no meternos de pronto en problemas o porque no queremos profundizar allí, como que no queremos cambiar la gente. Entonces, todo parte de que la falta de empatía es una forma de marcar la violencia en Colombia. Entonces, si con hechos que son tan cercanos no hemos hecho nada, entonces, con los hechos aislados, aún casos que vimos acá, como compartía la compañera Valeria, es impactante escuchar cada testimonio, es impactante saber que cada familia pasó por este tipo de situaciones y nosotros no sabíamos, aún nosotros estudiantes de psicología que estamos estudiando, escuchar esto es muy doloroso. Y escenas que aún siguen ocurriendo y como profesionales realmente pues no hemos hecho mucho. Entonces, realmente yo pienso que necesitamos incursionar en nuevas formas de intervención, realmente ser más empáticos, trabajar más con las personas, que podamos poner en los zapatos de otro para que podamos tener unos resultados diferentes y podamos trascender de la violencia a una paz, aún con heridas, ¿no? Porque realmente, pues, podemos decir que la Comisión de la Verdad lo que quiso sacar es hechos, pero todavía van a seguir como esas cicatrices y esas heridas que no sabemos cuánto tiempo va a durar en nuestro país. Gracias. Ana Vera, ¿qué opinas? Realmente esta pregunta nos cuestiona tanto como ciudadanos e igualmente como profesionales, porque todos buscan responsables, pero nadie se hace responsable. Creo que como psicólogos, los profesionales en la salud mental no estuvieron ausentes, pero tampoco tuvieron una participación y un compromiso. Se permitió tantos años de violencia por lo que decía la compañera, por falta de empatía con el otro. Estamos más preocupados por otros asuntos
que se nos alejaron de la realidad que el país realmente estaba viviendo. De las personas nos hicimos ciegos, sordos y se tomaron acciones muy tímidas que no involucraron las comunidades. Aquellos que en esos momentos de angustia necesitaban ser escuchados y por esta razón se siguieron cometiendo tantos actos de violencia, porque la sociedad colombiana está silenciada y olvidada, tanto de los entes territoriales como de los profesionales que deben de estar al tanto y pendiente. Entonces debemos comprometernos con labores trascendentales que involucren la escucha activa y la empatía con los problemas sociales. Gracias, Valeria. Solamente diré tres cosas, tal cual, recopilando también lo que las compañeras han dicho. Primero, esa empatía o sea, prácticamente eso que se ignoró porque solamente no se estaban metiendo conmigo. Entonces, como no se meten conmigo, pues no pasa nada. Entonces, eso por un lado. Por el otro, terrible. Definitivamente los gobiernos que estaban en la época, no sé, por un lado, igual lo articulo a la tercera, que es el miedo que podría generar, claro, porque ustedes saben, chicas, mataron a muchos líderes y los escuchamos a través de pues, lo que nos ha ofrecido la comisión para nosotros enterarnos de tantas tragedias. Entonces, ¿será que el gobierno habrá tenido un miedo o habrá sido negligencia? ¿Habrá sido un cuidemos la imagen frente a los demás entes internacionales, gubernamentales, porque si no, no podríamos seguir financiando la guerra o la lucha por la paz y para acabar con el narcotráfico? Es que a esto se unen tantas cosas que definitivamente es una mancha de sangre total. Así es, gracias, Valeria. Shirley, ¿qué opinas tú? Vale, compañeras, estoy en total acuerdo con todas y de pronto difiero en algunas cosas muy pequeñas, pero creo que todo se resume en una sola palabra y es solidaridad. Nosotros no conocemos el significado de la palabra solidaridad. Somos una sociedad que no somos solidarios. Desconocemos esto, o sea, por cultura, por vivencia, por las experiencias, nuevamente, porque tenemos una cultura que del individualismo, de donde es importante la supervivencia. Estamos en un estado básico de supervivencia y eso nos hace individualistas y egoístas. Entonces yo lo resumo en una palabra: solidaridad. Creo que eso nos faltó a todos, ser solidarios. Y nos falta en la actualidad y es lo que necesitamos para avanzar, porque una sociedad solidaria es una sociedad que trabaja junta, mancomunadamente y se fortalece. Ok, Gracias, gracias, Shirley. compañeras. Sigamos. Sí, pues en resumen, y totalmente de acuerdo con ustedes, compañeras, yo pienso que es las ideologías políticas, también las creencias y también que Colombia es un país multicultural, ¿sí? Entonces esto lleva a que pues también cada persona tiene una percepción distinta pues de como tal de la convivencia. Otra cosa también es como la falta de educación, ¿sí? Eso también influye mucho para que no, digamos, como que no seamos empáticos al dolor de estas personas. Bueno, Correcto. otro cuestionamiento que tenemos es, digamos, cómo podríamos nosotros empezar a construir una cultura de la paz, que según como nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Tú qué opinas, Ana? Bueno, yo opino que la cultura de la paz nace de la responsabilidad, decían ellos, nace del perdón y la reconciliación con los que dañaron, que es un paso bastante complejo porque si vemos nosotros cuando alguien simplemente nos lastima y duramos en ese proceso cambiante, en ese proceso de aceptación, de entender y de poder perdonar, que son cosas de pronto como muy superficiales, entonces en la Comisión de la Verdad dicen, o sea, que tiene que generarse en espacios y en procesos de perdón, de reconciliación. Y en estos procesos se hicieron las reuniones con personas que, o sea, con tanto como con los, me colaboran, ¿cómo se dice? Con los
las personas maltratadas o las víctimas y sus victimarios. Entonces dice uno, eso para poder empezar la construcción de la paz es un paso muy grande y muy doloroso. Hay testimonios de personas, de mamás, de esposos, de hijos, todos llorando, tratando de, desde lo más profundo y de las herramientas que ellos tienen, porque la mayoría son personas del campo, otras también son víctimas en la ciudad. Entonces, haciendo este esfuerzo, entonces yo diría que a través de la reconciliación, ellos también dicen que con el fin de dar y sanar al país a través de, hay que hacer un acercamiento en las convergencias donde cada sujeto debe ser como, es como una piecita pequeñita que se arma con formando un rompecabezas y que cada uno de ellos hace un aporte pequeñito en donde así se puede ir fomentando la paz en nuestro país. Entonces yo pienso que el camino es bastante largo, pero pues esperanzador. Gracias, Ana. ¿Tú qué opinas, Ana Vera? Totalmente de acuerdo. La paz debe empezar por cada uno de nosotros, se debe construir desde nuestro yo interno. Y esto es lo que debemos trabajar como psicólogos, donde enseñamos y les demos instrucciones a las personas que dejen a un lado sus miedos, los rencores, el dolor, el silencio. El hecho de que cese el conflicto armado en Colombia no quiere decir que la guerra se haya terminado, perdón, porque sigue quedando esa cultura de la guerra, la cual se ha construido en nosotros mismos. Entonces hay que empezar a sembrar en la sociedad la reconciliación con el otro, lo que significa respetar al otro al otro y a la otra desde su subjetividad, por encima de sus herencias culturales como son la raza, el credo religioso. Dejando de lado el rencor significa tener empatía por el otro, por sus heridas, por sus preocupaciones, intereses. Esto hay que construirlo juntos para que para construir esto debemos todos eh, estar juntos, tenemos que cambiar. Y si no, no habrá mañana donde la sociedad construir una paz verdadera. Gracias. Valeria. Yo considero que para construir la cultura de la paz debemos, visto desde ese punto de vista, reconocer lo que sucedió. Si nosotros reconocemos y tomamos, mejor dicho, hay una lista, porque ahí la Comisión de la Verdad nos da muchas cosas, una serie de recomendaciones, pero yo creería que la primera, porque todas son importantes, pero la primera debe reconocer precisamente qué fue lo que pasó, que nosotros, por lo menos yo tengo hasta ahorita 18 años, y para mí como joven, tal vez hablando de estas generaciones y de las que vienen, iniciar a reconocer lo que pasó, porque pues en nuestras casas hablaban del conflicto, de que la guerrilla, de que sangre, que miedo, pero realmente uno no sabía nada. Y ahorita venir a encontrarse con la verdad, de verdad, o sea, el punto de vista cambia totalmente. Entonces, esa. Gracias. Y Shirley, ¿qué piensas tú? Gracias. Bueno, yo también estoy de acuerdo con ustedes y también lo resumiría en una palabra y es cuidado. Es tan importante que nosotros aprendamos cuidar tanto de nosotros mismos como de los otros, a cuidar de los otros. Si nosotros nos convertimos en una sociedad donde cada uno cuida de los otros, al final todo eso vendrá a nosotros mismos retribuidos, ¿sí? Y seremos una sociedad, los unos cuidando de los otros, y en base a eso se genera una construcción sin dolor, porque todo lo demás no conduce sino a otros caminos que van a dejar heridas en las personas, y toda persona que se sienta herida, que no se sienta cuidada, que se sienta vulnerada, desprotegida, va a sentirse lastimada y en algún momento va a querer pasar factura de ese dolor sin darse cuenta. Así que el cuidado es tan importante que venga tanto de las sociedades como de los gobiernos, de las comunidades, que se centren en el cuidado de los individuos, en el cuidado de ese ser, ¿sí? De las personas como sociedad. De ahí el apoyo a los cuidados para los más vulnerables, tanto de los recursos económicos como de educación y todos los cuidados en salud y los cuidados que se le puedan brindar, tanto psicológicos como apoyos emocionales,
para que se puedan ellos construir todo en un proceso cuidando del otro. ¿Listo? Gracias, Shirley. Sí, yo pienso que pues obviamente a través del perdón, pero no solamente de víctima y pues victimario, ¿no? Sino nosotros como sociedad. Así no estemos, no seamos como los afectados directos, pero sí, digamos, como sociedad debemos también perdonar, pues para promover esa paz y también a través de la escucha activa y de la comprensión. Gracias, compañeras. Ok, gracias. Bueno, yo pienso que Para, concluir, sí, para concluir, compañera. para cerrar, listo, hemos hecho una recopilación de conclusiones y básicamente todo se resume a lo siguiente. Respecto a la primera pregunta de cómo se construyen pues estas subjetividades, primero es clave el perdón y responsabilidad. La subjetividad parte de que si hay futuro, hay venir. Para poder esperar ver a Colombia con otros ojos y pues, que esto nos llegue a invitar a dejar el modo de la guerra. Se hizo una definitiva comprensión de los hechos por la ambigüedad de la conciencia y estos son diversos puntos de vista. Es necesario comprender que ha sido clave en el proceso de la Comisión de la Verdad cada uno de lo anterior. Respecto a qué se hizo, qué estábamos haciendo cuando ocurrieron todas estas masacres, bueno, hubo bastante falta de empatía, que hubo preocupación y que se puso sobre la vida, la misma vida, la preocupación por otros asuntos y se ignoró realmente la situación. El miedo, la falta de solidaridad y las diferencias, junto con las percepciones y la falta de educación. Dentro de del último cuestionamiento, nosotros consideramos que para construir una cultura de la paz es necesario que a través de la reconciliación se cree esta personalidad, esa conciencia del yo interno, dejando el dolor, los rencores y el silencio de lado, que fue lo que sucedió durante el conflicto, cuidándonos entre nosotros mismos, fundamental. Y por último, que por medio del perdón, pero es un perdón mucho más generalizado, eh, la sociedad se esté realizando como una misma. Eso ha sido todo. Muchas gracias, compañera Valeria. Gracias, Gracias. compañeras.